esta sesión, como decía, que lo sepáis que está grabado y compartiremos este vídeo pues, en nuestros canales para que la gente que no ha podido conectarse hoy, pues eso pueda acceder a lo que vamos a ver. Y sin más, lo primero, lo más importante para arrancar, pues sería dar una breve vuelta, ver quién está aquí en este grupo hoy. Esto, insisto, es un taller. O sea, no estamos aquí para dar la charla y que toméis muchos apuntes. Estamos aquí para compartir. Arrancaremos con eso, una buena presentación de Valentina y Rodolfo. Pero lo primero es lo primero y queríamos, eso sí, brevemente os voy llamando y si os podéis presentar brevemente dónde estáis basados, para qué organización trabajáis y, bueno, si tenéis algún interés eh, especial en la materia, pues lo podéis comentar también. Empecemos con José Luis Brooks. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es José Luis Brooks, como ya bien lo decían. Soy el responsable de movilización de recursos para Fundación Educo en El Salvador. Un gusto. Genial. Seguimos con Salvador Valla, de AECID. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Perfecto. Salvador Valla, de la Oficina de Acción Humanitaria, Desk Officer de la parte de Centroamérica, Caribe y Asia. Genial. Seguimos con Carolina, de Fuquene, sí, igual hay varias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Fuquene. Soy Cash Manager para World Vision Colombia. Bienvenida, Carolina. Seguimos con Cecilia Alvarado. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Alvarado, soy de ACNUR, soy la oficial de transferencias monetarias en Brasil. Bienvenida. Hola, Eugenia Fernández. Eugenia, ¿nos escuchas? Hay que activar el micrófono en el menú que tenéis en principio abajo, depende del dispositivo, pues tenéis un botón abajo a la izquierda en principio que es activar y desactivar. Ayer tenía problemas de conexión, Eugenia. Sí, vale. Pues seguimos con los siguientes. Si luego puedes hablar, Eugenia, nos dices... ya tienes el micro abierto. ¿Eugenia? No está funcionando ahora. Lo intentamos más adelante. Seguimos con Belén García. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Soy Belén García, trabajo en el PMA en Ecuador. Estamos trabajando en la respuesta a la crisis migratoria venezolana. Genial. Seguimos con Francesc Vila. Hola, Francesc Vila, trabajo con la Agencia Española de Cooperación en Jordania como responsable de programas. Estupendo. Hola, Henry Torres. Un gusto con todos y todas. Mi nombre es Henry Torres, de Acción contra el Hambre, basado en Perú, actualmente como deputy de la Misión Perú, interesado en los temas relacionados a transferencias, principalmente para personas, para poblaciones refugiadas y migrantes. Estupendo. Seguimos con Isidro Navarro. Hola, buenas. Soy Isidro Navarro. Soy asesor técnico en transferencias monetarias de World Vision para las regiones de Oriente Medio y Hispanoamérica. Genial. Hola, Iciar de Miguel. Hola, soy Iciar de Miguel y trabajo para la ECI en Palestina como responsable de proyectos de acción humanitaria. En cuanto al interés por las transferencias monetarias, nosotros desde aquí, desde la TFC, financiamos tanto al Programa Nacional de Protección Social, desde desarrollo, y desde la cartera humanitaria también estamos financiando programas de transferencias monetarias. Entonces, ese link que nos parece clave y por eso he optado por este grupo. Vamos.
Vale. Genial. Seguimos con María Pinzón. Ya, aquí estoy. Hola, sí, yo soy María. Trabajo para diferentes organizaciones en emergencias y mi última misión fue hasta el mes pasado con la Cruz Roja Alemana en Lesbos, en Grecia. Genial. Seguimos con Mónica Aguilar. Hola, buenas. Yo soy Mónica Aguilar, coordinadora de operaciones de CBI en la OIM de Perú. Encantada. Luego me pierdo un poco, somos bastantes en este grupo. La siguiente sería Nuria más. Hola, buenos días aquí desde Colombia. Yo trabajo como oficial de programas para Alianza por la Solidaridad. Gracias. Hola, Nuria. Seguimos con Óscar Portillo. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Óscar Portillo. Trabajo para la asociación GOL Internacional en el área de programas en gerencia de proyectos de CBI. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Hola, Martín Peña. Hola, buen día a todas y todos. Martín Peña, de El Salvador. Trabajo como coordinador de acción humanitaria en Fundación Educación y Cooperación, EDUCO. Estupendo. Seguimos con Raquel y Piña. Hola, buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Soy Raquel Ipiña, trabajo en Cruz Roja Española, actualmente aquí en la sede en Madrid, en el área de calidad. Entonces, apoyando a las compañeras y compañeros de terreno para el desarrollo de las propuestas. Estupendo. Seguimos con Raquel Val. Hola, soy Raquel Val Rivas, trabajo en Plan Internacional como coordinadora de implementación de programas y calidad. Gracias. Estupendo. Roberto. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Martínez, trabajo con NRC en Venezuela. Estupendo. Y el último en esta lista sería Sal, vaya. No, eso es Salvador. ¿Otra vez? O sea, igual estás conectado con dos dispositivos, ¿puede ser? No, me cambié el nombre. Ah, vale. Salvaya OH, suena así, parece apellidos raros, ¿no? Vaya OH. Dicho esto, no sé si me he olvidado a alguien, además de nuestros compañeras que nos van a compartir aquí. ¿Alguien más que se ha juntado justo ahora? Bueno, Sí, Eugenia. hola, no sé si me escucha ahora ya. Sí, ahora sí. Hola. Es que tengo problemas de conexión y tarda en encenderse el micrófono. Ayer me pasó igual, entonces tarda un tiempo en reaccionar el micrófono cuando le doy. Muy bien. Sí. Se te escucha muy bien. Adelante. Perfecto, nada. Soy Eugenia Fernández y soy responsable de aprovisionamiento de acción contra el hambre en la misión de Níger. Y me interesa este taller también para entender la parte técnica de toda la parte de transferencias que solo veo desde el lado logístico en realidad. Bueno, muy interesante. Para cerrar el círculo, Valentina, ¿te quieres presentar? Sí, buenas tardes a todos. Soy Valentina Barca y estoy basada en Roma y soy una experta de protección social desde años y trabajo especialmente sobre protección social reactiva ante emergencias. Y disculpen mi español para hoy, porque ya tengo mucho tiempo sin hablarlo. Un poco de paciencia. Bueno, se te escucha súper bien. Rodolfo, hola. Hola a todos y todas. Bueno, Rodolfo Beasley, basado en Buenos Aires, también como Valentina, trabajando ya hace muchos años en protección social y en los últimos años en protección social reactiva ante emergencias, y un gusto de participar y escuchar las experiencias que todos van a compartir. Muchas gracias. Genial, pues bueno, para cerrar el círculo del todo, hola nuevamente a todos y a todas, soy Camille Nussbaum, trabajo en el IECA desde hace ya, 15 o más años. Ahora llevo los temas de asistencia técnica, evaluación y eso, también trabajo en temas de
normas de calidad, específicamente desarrollando nuevas normas de calidad sobre logística en la acción humanitaria con los compañeros y compañeras. Y nada, bienvenidos a todos, es un gusto. Como os decía, este grupo ha tenido especial éxito dentro del éxito de todo el evento. Y bueno, se ve que hay muchas ganas por hablar de protección social y transferencias monetarias desde la perspectiva más humanitaria. Para lanzar el tema, ya hemos lanzado un poco el tema ayer en varios debates, ¿no? Hablando de la localización, de varias temáticas, donde veíamos que rápidamente llegamos a este tema de protección social. No es un tema cómodo, natural tal vez para muchos actores más emergencistas de la acción humanitaria, ¿no? Que se sitúan más en otros modelos, pero que sí, en los últimos años vemos que se va ocupando cada vez más espacio. También en esta reflexión, que no ha nacido ayer, pero bueno, el nexo, la conexión entre acción humanitaria y desarrollo, entre esa acción más de respuesta a corto plazo con lo que viene después, para más tiempo. Y ahí pues se ve como una herramienta de peso para pensar cómo se conectan con las políticas nacionales que pueden existir de protección social, con instrumentos que existan o que se podrían lanzar en el contexto de las crisis, ¿no? Evidentemente en las transferencias pues es una vertiente también de especial importancia. A través de eso, de la sesión de hoy, pues vamos a poder ver ejemplos concretos, igual avanzar un poco primero en la definición, de ver de qué actores estamos hablando. Como decía, el taller se plantea desde una perspectiva de los actores humanitarios, pero bueno, evidentemente la protección social es algo que existe desde hace mucho tiempo, no únicamente a través de transferencias monetarias. Y bueno, ubicarnos un poco en este panorama de quién es quién, lo que se pretende, una definición, pues tal vez sería una primera cosa que podríamos plantear. Y luego también otra expectativa pues sería ver ejemplos concretos, ¿no? De qué estamos hablando, qué ejemplos, también con lecciones aprendidas, ¿no? de casos concretos. Sin más, si os parece, pues pasaríamos a ese primer tramo de la sesión con Rodolfo y Valentina. Hemos sido un poco originales en este grupo, pues Rodolfo y Valentina han preparado algo conjunto. En otros grupos, o cuando empezamos a diseñar la sesión, pensar y tal, pensamos que igual presentaríamos una temática, luego otra. Pero bueno, avanzando y avanzando, pues se vio que a la vez pues, se podían aportar muchas cosas. Repito nuevamente, por no sé cuántas veces, somos un grupo pequeño, ya nos conocemos, nos hemos presentado, entonces si tenéis una pregunta, se os preguntarán cosas a lo largo de la presentación, pero también si tenéis alguna reflexión, alguna duda, alguna cuestión, podéis, si no está hablando nadie, abrir el micrófono y preguntar o levantar la mano o en el chat plantear esto. Queremos que esto sea algo participativo y bueno, después de este primer momento de compartir, poner algo encima de la mesa, como decía, pues ahí abriremos un poco el debate y también os animaba ya ayer a ir pensando en cosas, pero nos gustaría pues poder compartir experiencias, dudas, comentarios de cada uno, de cada una con el grupo, ¿no? Y sin más, pues adelante compañeros, no sé si tenéis la presentación ya armada y compartís la pantalla. Rodolfo, Valentina. Bien. Vale, vos compartís la... Si quieres, voy yo. Empezamos con las preguntas antes, Rodolfo. Sí, empezamos con las preguntas. Bueno, en el espíritu que decía Camil de que es un taller y que participemos todos activamente, queremos empezar con algunas preguntas
un poco también para todos entender la experiencia que tenemos todos en este grupo y poder orientar un poco la discusión y la conversación con base en la experiencia que todos tenemos. Bueno, a ver cómo funciona. Bueno, algunas preguntas básicas sobre experiencia. La primera sería, ¿cuál es su nivel general de confianza, comprensión de la protección social? Claramente por el perfil rápido que todos compartieron, seguramente todos tienen mucha experiencia en respuestas humanitarias, en el sector humanitario, pero queremos saber cuál es la experiencia y sobre todo la comprensión general de lo que es un sistema de protección social. Tal vez, Rodolfo, perdona, sobre la herramienta de Menti, igual explicar cómo acceder ahí, o compartimos un enlace por el chat. O... Eso como, ¿vale? Sí, pueden ir sobre una otra ventanilla del computer, menti.com, y con el código 2685184, que está aquí encima. Ok, entonces les damos unos minutos para acceder. Cualquiera que no pueda acceder, por favor, nos preguntan. Menti.com, el código es 2685184. Ya veo que hay algunas respuestas. Mientras vamos avanzando, ¿cuál es su nivel general de confianza, comprensión de la protección social? Bien, por ahora tenemos un 3.6 de promedio de confianza, que es elevado, así que muy bien para poder ir a una discusión profunda. Vamos contestando una a una y vemos el resultado, entiendo, Sí. ¿no? Solo para que nadie vaya terminando, así podemos ir comentando. Si quieres, puedo ir a la próxima pregunta, Rodolfo. Pasemos a la Pero no siguiente sé, ahora. sí. No sé si están ya conectados. Bueno, siguiente pregunta. ¿Posee una experiencia en el apoyo, el fortalecimiento de los sistemas de protección social? Es decir, en la mejora de los sistemas rutinarios, de los sistemas centrales de protección social. Bien, esperamos unos segundos a que puedan responderla. Y la siguiente es... Perdona, ¿qué quieres decir Adelante. con sistemas rutinarios? No tanto, sí, es una buena pregunta, no tanto en cuanto a respuestas a emergencias, sino para la entrega de apoyo de protección social continuo, ¿sí? Es una distinción que a veces no ayuda del todo, pero de todos modos intentamos diferenciar lo que es protección social rutinaria, de día a día, y protección social de respuesta a emergencias, por más que las diferencias no son siempre claras. Y la segunda pregunta es, ¿posee alguna experiencia en la coordinación y vinculación con los programas de protección social y sus sistemas durante su respuesta humanitaria? Y ahí ya esa se enfoca en respuestas. Y aquí vemos que 2.6, 2.7, hay experiencia en algunos participantes, muchos otros todavía no la tienen. Perfecto. Esas son todas las preguntas, ¿vale? Sí, espera porque estoy buscando al PPT, porque no lo tengo. Dale, No sabía que era yo que iba a compartir. Espera un rato. Mientras tanto, Lo puedo poner entonces si queréis, lo que vimos es que... No, ya lo tengo, gracias. Lo que vimos es que hay un buen conocimiento de protección social, entonces vamos a intentar focalizarnos en algunos aspectos que son particularmente relevantes y que a veces no son cubiertos del todo. Y en cuanto a experiencias en el apoyo a sistemas rutinarios o programas rutinarios de respuestas, hay experiencias, pero menos, hay varias participantes que no están involucrados. Lo otro, Camil, si hay varios comentarios en el chat, después en todo caso
nos puedes interrumpir y compartirlos Sí. por si no logro hablar y seguir el chat al mismo tiempo. No te preocupes, y Concha. también todos, por supuesto, pueden abrir el micrófono y hablar en cualquier momento. Hagamos de esto un diálogo. Bueno, recién pasamos para las preguntas introductorias y ahora queremos usar este diagrama que fue desarrollado por la iniciativa SPACE, de la cual Valentina lidera y yo soy parte, que está financiada por el gobierno del Reino Unido y la cooperación alemana, y que creemos que es un buen modo de describir lo que es un sistema de protección social. Nos gusta ir más allá de programas de protección social y por supuesto más allá de programas de transferencias monetarias dentro de protección social que atraen mucho la atención, de hablar de sistemas de protección social. ¿A qué nos referimos con sistemas? En los sistemas coexisten, se combinan y se integran diferentes operaciones, procesos, tipos de programas y políticas, ¿no? Entonces hay diferentes dimensiones dentro de un sistema de protección social. Están las políticas públicas, no sé si llegan a ver bien, pero si en todo caso después compartimos la presentación, donde se incluyen, y disculpen que está en inglés, y que se incluyen marcos legales, se incluyen también, bueno, por supuesto, los diseños de política, coordinación, financiamiento, capacidades a nivel de política pública. Después, en otro nivel tenemos lo que son los programas, el diseño de los programas en cuanto a, por ejemplo, los criterios de elegibilidad, el tipo de asistencia que se otorga, si es in-kind, si es cash, etc. Y las condicionalidades, etcétera, todo eso respecto del diseño del programa. Y después tenemos otra dimensión vinculada con lo operativo, ¿sí? Con la capacidad administrativa para implementar los programas. Y aquí tienen que estar relacionados con los sistemas de transferencias, sistemas de información, monitoreo y evaluación, rendición de cuentas, etcétera. Y en los sistemas de protección social, todos estos elementos coexisten y en algunos casos pueden estar más combinados, pueden estar coordinados e incluso pueden estar integrados, ¿sí? Se puede utilizar el mismo mecanismo de pago para diferentes programas, o el mismo sistema de información, o pueden estar todos regidos por el mismo marco legal, etc. Y en algunos casos no. Sabemos que los sistemas de protección social son típicamente muy fragmentados, porque son implementados por diferentes entidades de gobierno, y a diferentes niveles también, y a veces dentro de este marco hay mucha fragmentación. De todos modos, por eso digo que estos diferentes aspectos coexisten, y a veces son combinados, coordinados, y a veces incluso llegan a ser integrados y utilizados por diferentes programas. Vale, ¿querés agregar algo en este punto? Sí, solamente que en diferentes países hay diferentes partes de este diagrama que son más fuertes o menos fuertes y es muy importante para los actores humanitarios comprender dónde están las fuerzas, dónde están los desafíos entre un sistema de protección social en su país y verlo no solamente por un programa específico, pero verlo a través de diferentes programas y sus sistemas de registración, de provisión de pagos, etcétera, etcétera. Y tal vez es bastante obvio desde este diagrama que muchos de estos procesos, muchos de estos pedazos de este puzzle complejo son iguales para actores humanitarios que para protección social. Más o menos hacemos las mismas cosas, por ejemplo, por entregar dinero a beneficiarios, para comprender y determinar elegibilidad, para determinar el nivel de transferencia para los beneficiarios. Las diferencias están en los marcos legales, por ejemplo, los actores humanitarios con los principios humanitarios. Para un actor de protección social es la política nacional, la estrategia nacional, la visión, cómo está articulada en marcos legales, etc. A ti, Rodolfo.
Bien, buenísimo, vale, gracias. Antes de pasar a la siguiente slide, lo que vamos a estar haciendo después en este taller, lo que proponemos es tomar cada uno de estos elementos y nosotros vamos a presentar algunos ejemplos y escuchar también experiencias e ideas por parte de ustedes. Pero quería preguntar en este momento si hay alguna pregunta respecto de este diagrama, teniendo en cuenta que después vamos a enfocarnos en cada uno de estos aspectos en particular. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o compartir algo? Bien, bueno, pasamos a la siguiente, ¿vale? Por favor. Bien. Bueno, lo que ahora nos preguntamos es, ya vimos lo que es un sistema de protección social, ¿no? Ahora lo que nos preguntamos es respecto de su vínculo con la asistencia humanitaria y también con la gestión de riesgos. Solemos llamar bueno, hay distintas terminologías, pero bueno, protección social reactiva ante emergencias, lo que es el uso de protección social para responder a choques de gran escala. Es importante recordar que en la mayoría de los países, si bien en muchos casos protección social surgió y creció en respuesta a choques de gran magnitud, después por lo general se enfocó en temas que tienen que ver más con pobreza crónica, con apoyo a lo largo del ciclo de vida, etcétera, con choques individuales, y no tanto, o más recientemente, a gran escala, ¿no? Y ahora lo hemos visto en la pandemia actual, un gran rol de protección social respondiendo a choques a la pandemia, un choque de gran escala. Y entonces ahí donde en particular el vínculo con asistencia humanitaria y también con gestión de riesgos para desastres naturales es clave, ¿no? Entonces, algunas ideas que queríamos compartir y escuchar la reacción de ustedes y debatir juntos, ¿no? La primera es, protección social reactiva ante emergencias. No se trata de que protección social reemplace a los otros sectores, en este caso asistencia humanitaria, gestión de riesgos, otros sectores involucrados, ¿no? Se trata más de encontrar las fortalezas de cada sector y de una respuesta coordinada, integrada, y también de los gobiernos, a medida que tengan las capacidades, por supuesto, de que lideren esas respuestas. Pero no necesariamente de protección social, y esto a veces se malinterpreta, de protección social, digamos, excluyendo a los otros sectores. El segundo punto que es importante... ¿Sí? Tenemos una pregunta de Isidro Perna Rodolfo, parece. Isidro, ¿has levantado la mano? ¿La puedes compartir? Sí, bueno, no es una pregunta, es un comentario. Sí. Sí. Adelante. Que no es una pregunta, pero es un comentario que, bueno, has dicho, no se trata de que la protección social deba reemplazar a los otros sectores. Igual sí, creo que eso está sobre la mesa, ¿no? No creo que pase, pero vamos, ahí creo que la protección social tiene la capacidad, ¿no? Con estos sistemas reactivos de ir ganando terreno en respuestas humanitarias, ¿no? Y hacer cosas que antes igual eran solo las organizaciones humanitarias los que hacían, ¿no? De hecho, en ciertas emergencias como en Filipinas, en Sri Lanka y en Fiji, el PMA ya ha utilizado sistemas de protección social para dar ayuda humanitaria. Entonces, bueno, yo quería decir que, bueno, que depende cómo las cosas evolucionen. Espero que no, pero que sí que va a comer terreno, ¿no? A los actores humanitarios. Gracias, Isidro. Creo que es un comentario fantástico. Creo que todos estamos de acuerdo con que los gobiernos desarrollen sus capacidades para poder responder de modo más efectivo, ¿no? De todos modos, aún en los casos de Filipinas, y después vamos a abordar más ejemplos, de todos modos, la respuesta conjunta, la coordinación, por ejemplo, vos hacías mención a el PMA respondiendo a través del gobierno de Filipinas. Bueno, justamente, esos son los tipos de casos que vamos a estar explorando un poco y de los cuales queremos escuchar de ustedes, esa coordinación, ese trabajo conjunto.
sí, probablemente implique que a medida que se desarrolla la capacidad de protección social, la estrategia global de respuesta sea diferente, esperamos sea más coordinada, etcétera, pero de todas formas sabemos, y sobre todo en muchos países sabemos que protección social está lejos de ser suficiente para alcanzar a todas las personas que requieren la asistencia, ¿no? Bueno, estos aspectos son los que queremos profundizar, así que muchísimas gracias por el comentario. También tenemos un comentario, perdón, Rodolfo, sí, un comentario en el chat de Alejandro que era sobre el gráfico anterior. Solo quería hacer un apunte que decía, cada vez más vemos que la construcción de las políticas públicas deben estar también en base a evidencias. Quizás en el gráfico no se evidencia claramente este punto. Era un comentario de Alejandro, no sé si quieres añadir algo, puedes abrir el micro si puedes. Sí, esta parte aquí del gráfico donde está la lente de engrandimiento, donde Poverty, Vulnerability Assessment, Risk Profiling, ahí está la parte de evidencia. No habla de todo, pero esta es la parte de evidencia que informa todo el design de los programas. Está ahí, pero sí, podríamos tirarla fuera más. Gracias. Súper. Sí, además en realidad evidencia informa mucho estos aspectos, sobre todo los de policy, los de program design, todos en realidad. Y es aquí también, después lo vamos a explorar un poco más, un rol importante para las organizaciones humanitarias, porque para protección social muchos de estos temas son nuevos, de respuestas a determinados riesgos, etcétera. Entonces, sin duda que un rol en cuanto a la generación y diseminación de evidencia. Tenemos otro. Cecilia, estás levantando la mano, creo. ¿Quieres hablar? Sí, no, solamente para compartir, por ejemplo, el trabajo que está haciendo el gobierno de Brasil en en el contexto de la situación de Venezuela, es justamente un ejemplo bien palpable y bien grande, porque la Operación Acogida está trabajando justamente en la respuesta y está coordinando con los actores humanitarios en el país. Es una operación enorme que ha funcionado muy bien y que no solamente va con una respuesta in situ, sino que está ayudando también a la coordinación para tener una inclusión social de todas esas personas refugiadas que están llegando. Entonces es un ejemplo de que la coordinación desde los gobiernos locales en situaciones, en contextos humanitarios es fundamental. Bueno, muchas gracias por compartir este comentario y quizás ahora en unos minutos te pidamos si puedes describir un poco más esta coordinación. Yo justo tenía en mis notas que el caso de Brasil en respuesta a la crisis migratoria era un caso a destacar y bueno, buenísimo si después ahora un rato puedes compartir más en detalle esa coordinación, ¿no? Que en el caso de Brasil es muy destacada. Bien. Bueno, otro punto. Sí, adelante. No, solo si me permite complementar con relación al comentario del círculo y de las políticas. Creo que no siempre es una buena práctica que los tomadores de decisión planteen políticas públicas basadas en evidencias, ¿no? Hay mucho de reacción, especialmente en los decisores, basado muchas veces en el contexto y en sus intereses también, y vemos de que a veces esas políticas que luego ya se reflejan naturalmente ya en un proceso de implementación con los beneficiarios, los criterios de selección, etcétera, sí se pueden desarrollar, pero el origen el nacimiento de esas políticas a veces no necesariamente tienen un sostenimiento de una evidencia concreta de que va a ser realmente efectivo, ¿no? Que va a ser costo efectivo. A eso me estoy refiriendo, que ese nacimiento de la política no tiene una base de evidencia de costo efectividad en muchos de los casos, ¿no?
Absolutamente, y solo como un comentario que en inglés ahora ya no dicen más evidence-informed policy making, pero dicen, no, evidence-based policy making, pero dicen evidence-informed decision making, que es que cada vez algunas decisiones son informadas por evidencia, pero hay muchos otros factores que son políticos por lo más que influencian absolutamente. Además, el evidence-based era un poco casi que un deseo exagerado, ¿no? Sabemos cómo se toman las decisiones políticas y por supuesto que sí. la evidencia es uno de los factores a tener en cuenta, pero hay otros muchos factores. Muchísimas gracias por ese comentario también. Bien. Siguiente slide, vale. Bien. El otro punto que queríamos destacar es el fortalecimiento. Hablamos antes de protección social rutinaria como para protección social central y que es implementada más allá de alguna emergencia, en tiempos, llamémoslo de algún modo, normales. Ese fortalecimiento es clave. En el fondo, la protección social que responde a una emergencia no es más que un sistema de protección social que es flexible, que tiene la capacidad de adaptarse, expandirse, etcétera, para dar asistencia a nuevas personas, a nuevas necesidades, a nuevas demandas, ¿sí? Pero para eso, los sistemas rutinarios, llamémoslo de ese modo, son claves, ¿no? Es sobre la base de esos sistemas que después protección social se puede expandir o adaptar. Y además, lo otro para decirles también es que la protección social de base también crea, o rutinaria, también genera efectos en las personas en los hogares que les permite adaptarse y responder mejor a los diferentes choques que pueden enfrentar. Entonces ya la protección social rutinaria o básica, ya de por sí, más allá de una respuesta a una emergencia, ya tiene o podría tener efectos en la capacidad de los hogares de adaptarse a determinados choques, ¿no? Y no solo asistencia social, pero también seguro social, se dice social insurance. Sí. En muchos de los países más ricos fue el social insurance que tomó un rol enorme en la respuesta al COVID, por ejemplo. Absolutamente. Nosotros, por cuestiones de cobertura, tendemos a enfocarnos mucho en asistencia social, pero bueno, sabemos de la importancia de los seguros sociales, de la seguridad social y de la larga tradición, sobre todo en varios países, o la mayoría de los países de América Latina. Lo otro para decir también es los actores humanitarios tienen, y después lo vamos a desmenuzar esto, un rol para cumplir también en la asistencia al fortalecimiento rutinario de protección social. No es solamente durante una respuesta, también durante el fortalecimiento rutinario, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de protección social pueden ser desarrollados y fortalecidos con una visión de riesgo, ¿no? De cuáles son los riesgos que enfrenta la población, y entonces ya diseñar las políticas y los sistemas operativos en ese sentido, ¿no? Y ese es solo un ejemplo. Y en ese sentido, los actores humanitarios también pueden aportar. Entonces, un poco el mensaje es, no es necesario, no nos enfoquemos solamente en la respuesta, ¿no? Sino también en la inversión del fortalecimiento rutinario de los sistemas. Eso. Ok. Otro comentario que queríamos poner sobre la mesa es, por supuesto que hay diferentes tipos de choques de gran escala, y los diferentes choques tienen diferentes consecuencias y diferentes desafíos operativos. Y no significa que protección social tenga que responder a todos y a todos de igual forma, y que el vínculo entre protección social y asistencia humanitaria y gestión de riesgos debe ser el mismo frente a todos los choques, ¿no? Entonces, estas son situaciones complejas, por ejemplo, lo hemos visto claramente en la crisis actual, ¿no? Una crisis que ha traído
desafíos que otro tipo de crisis anteriores no habían impuesto, ¿no? En temas de distanciamiento social, etcétera, la cantidad de población afectada. Entonces, diferentes tipos de choques llaman a diferentes respuestas y a un diferente vínculo entre protección social y los otros sectores. Y algunos incluso pueden, y esto va vinculado al último punto de la slide, algunos incluso pueden ni siquiera requerir la participación activa de protección social, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante un choque que está relacionado más a una situación de conflicto, en el cual el gobierno es un actor que está involucrado en el conflicto, bueno, quizás una respuesta a través de protección social quizás no sea oportuna. Y lo mismo en otros contextos, entonces, de acuerdo al choque, el vínculo entre estos actores tiene que ser adaptado a la situación, ¿no? Y lo otro que yo quería compartir era lo siguiente, y que lo tocamos un poco anteriormente tangencialmente con el caso de Brasil, y también con el de Filipinas. Hay brechas importantes en la capacidad de los sistemas de protección social, incluso en los más desarrollados, ni que hablar en países donde los sistemas todavía son más incipientes o tienen un nivel medio, ¿no? Brechas en términos, por ejemplo, de llegar a la población más marginada, o por ejemplo a los migrantes. Sabemos que, por ejemplo, la mayoría o muchos de los migrantes venezolanos en los diferentes países de América Latina no tienen acceso a protección social. Entonces hay muchísimas brechas, también brechas en términos de la asistencia que se da, no solo de la cobertura, una asistencia que no cubre todas las necesidades, ¿sí? Y entonces esas brechas, por supuesto que invitan a una coordinación y a una participación activa de la asistencia humanitaria, ¿sí? Aún en los casos de sistemas muy desarrollados, como por ejemplo el caso de Brasil que escuchamos anteriormente. Vale, no sé si quieres agregar algo en este punto, y después también abrimos a ver si alguien más quiere aportar algo. No, creo solamente como análisis de conciencia, por ejemplo, aquí en Italia al momento la Cruz Roja y otras organizaciones de sociedad civil están jugando un rol fundamental en la respuesta al COVID, porque están mirando a todos los gaps en el sistema y están complementando el sistema de protección social nacional, y creo que cada uno de nosotros para nuestro país puedan mirar lo mismo. Bueno. Bien, muy bien. ¿Hay algún comentario a esta altura? Si no, seguimos. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es básicamente, con base en el diagrama anterior de lo que es un sistema de protección social, vamos a mostrar alternativas para la vinculación con la asistencia humanitaria, y después abordar cada una de ellas y proponer ejemplos y un poco de debate. Siguiente slide, María. No sé si quieres hacer las otras preguntas de Menti o podemos dejarlas. ¿Cómo piensas? No, las tenemos, hagámoslas. Bueno. ¿No? Voy. Entonces volvemos al Menti. Al Menti, ¿dónde estaba? Pero espera un rato. Disculpen la tecnología. Bueno. Bien. Entonces estamos de vuelta en el Menti, para si alguno se desconectó, menti.com, 268518.4. Y de nuevo son algunas preguntas contextuales y sobre la experiencia que ustedes tienen para informar un poco la discusión. Entonces, primera pregunta, piensa en los últimos 10 años, dirá que los choques covariables, es decir, de gran escala, en su país han disminuido, están más o menos igual, han aumentado en su país, en los países en los que trabaja. Un poco cuál es la sensación. ¿Disminuido? ¿Estás contando con el último año? ¿O? Bueno, sí.
Sí, es cierto. Sí, más allá de la pandemia. Eh, como simplemente tener una noción de cuán importante es esta temática, ¿no? De cómo responder, prepararse y responder a choques de gran escala. Y por lo que estamos viendo, bueno, hasta ahora nadie ha dicho que han disminuido, y por lo general la mayoría dice que han aumentado, es un poco la sensación y que tenemos muchos y también hay evidencia que muestra esto. Estamos en un contexto de mayor cantidad de choques de gran escala, incluso mayor severidad, por lo cual toda esta temática es altamente relevante. Y muchos Okay, son choques sí, recurrentes que duran mucho. El CALP, el State of the el report habla mucho de eso, de cómo no son crisis continuas y de largo plazo, como se dice, que duran mucho. Sí. De larga duración. Sí, de larga duración. Igual por curiosidad, si alguna de las dos personas que han votado más o menos igual, si nos pueden explicar el contexto, tal vez, por curiosidad. La encuesta es anónima, pero si queréis compartir, por eso, entender. ¿Nadie? Bueno, la verdad es que queríamos solamente mostrar que uno de los motivos que tenemos que hablar de protección social es que, visto que hay este aumento, tenemos que pensar a esto, tenemos que pensar a los riesgos en modo sistemático y de largo plazo. Y bueno, la pregunta sucesiva. La siguiente pregunta, en contextos en los que las crisis son recurrentes, prolongadas o algo predecibles, ¿tiene sentido tener una respuesta humanitaria anual? Bueno, hemos visto en muchos países donde los mismos choques, por ejemplo, típicamente sequías, en muchos países, ocurren casi todos los años, en las mismas zonas del país, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene un poco la pregunta de si tiene sentido tener una respuesta humanitaria anual o si tenemos que tener otro tipo de sistema para responder a esos choques que son en cierto modo previsibles, ¿no? Esperamos a que... Bien, ya tenemos varias respuestas. Bueno, para empezar, nadie dice absolutamente no, es decir, que no hay que tener... ¿tiene sentido tener una respuesta humanitaria anual? Absolutamente no, no dice nadie. Ahí siguen llegando algunos más. Está bastante variada las respuestas. Hay una inclinación hacia que sí, tiene sentido tener una respuesta humanitaria anual. No sé si alguien quiere expandirse un poco respecto de esto. Yo creo que un poco también el sentido de la pregunta y algo que pongo sobre la mesa es, bueno, si son crisis recurrentes y que se pueden predecir hasta cierto punto, ¿no deberían los gobiernos, los sistemas de protección social en particular, desarrollar las capacidades para responder a eso que en el fondo es casi que una situación crónica? Y la asistencia humanitaria, ¿qué rol tiene para jugar? Y en caso en los países en los cuales se responde a este tipo de choques recurrentes con asistencia humanitaria todos los años, si no hay algo que falla en el sistema ahí, por parte sobre todo del gobierno. ¿Alguien que quiera agregar algo? Sé que hay un comentario por ahí. En el chat de María Pinzón, que nos comenta que si son recurrentes y predecibles, deberían hacer parte de los sistemas de protección social. Bien, muchas gracias, María. Muy interesante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario con el micrófono abierto o pasamos. Luego Oscar dice... Sí, me gusta el idealmente.
Sí. Mónica tiene la mano levada. Bien, adelante. Sí, justo tuve la oportunidad de trabajar para el Estado durante la emergencia del fenómeno del Niño costero aquí en Perú. Y después vino las heladas y el friaje, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de las heladas y friaje es una de estas crisis recurrentes, ¿no? que todos los años pasan. Y una de las cosas que me sorprendía era eso, porque a pesar de que existía un plan de respuesta anual, ¿verdad?, que se hacía y se hace todos los años, el tipo de respuesta sigue siendo la misma. Entonces coincido totalmente con Rodolfo en el sentido de que se siente como existen los planes de contingencia, ¿verdad?, que además se articulan desde los diferentes sectores del Estado, etcétera, pero no entiendo al final cómo es posible que cada año pase lo mismo. Al final, ¿qué hacían? Repartir mantas. Y se sabía de que la familia ya una manta ya no la necesita, porque ya se la diste en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, sí es verdad de que es necesario, pero se siente que de alguna forma, no sé si es por los cambios de gobierno, si es por la típica onda, que no sé si es igual en los otros países, pero al menos en Latinoamérica es todo lo que ha hecho el anterior gobierno no sirve de nada, entonces se siente que se repite y se repite todo el tiempo lo mismo, ¿no? Entonces, para mí debería haber una planificación, porque como es predecible, se puede tener una respuesta, y de hecho no se necesitaría tampoco la intervención de actores humanitarios, porque debería poderlo cubrir el Estado, ¿no? Pero bueno, como han dicho por ahí, idealmente debería ser así, pero lamentablemente no lo es. Exactamente. Y qué buen ejemplo. Sí, muchas gracias. Muy interesante el ejemplo, Mónica. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? ¿Sí? Belén, ¿parece? Hola, sí, yo quería añadir que también depende mucho del tipo de crisis que sea, porque cuando son crisis relacionadas con temas de migración o refugio, que ya son prolongadas, como puede ser pues, la crisis siria, los campamentos saharauis o ahora el tema venezolano, que ya vamos para bastantes años, ahí sí se tiene que mantener este plan de respuesta anual, porque puede cambiar muchísimo y puede variar la situación anualmente por cierres de fronteras, cambios. En el caso de los saharauis, pues este año el COVID, el cierre de fronteras les ha afectado que no llegase la ayuda humanitaria que suele llegar desde España. Y son, en el caso, por ejemplo, de los campamentos saharauis, el gobierno de Argelia no está como tomando cartas en el asunto sobre este tema, porque para ellos han cedido el terreno y ya está. O sea, queda más en la autogestión de los propios campamentos, que de hecho es uno de los únicos campamentos del mundo que son autogestionados. Entonces, sí creo que varía mucho del tipo de crisis que sea y varía del contexto. Muchísimas gracias, Brian. Absolutamente de acuerdo. ¿Hay alguna mano levantada o alguien más que quiera agregar algo? Bien. Bien. Isidro. Isidro. Yo no los veo. Hola. Ok, Isidro. No, quería mencionar mi experiencia, que cuando estaba en Malawi teníamos un programa de ayuda alimentaria. Siempre en la época antes de la cosecha había mucha inseguridad alimentaria y lo llamábamos programa de emergencia, ¿no? Pero todos los años era lo mismo, así que evidentemente mencionamos, ¿no?, que teníamos que quitar el título de emergencia y reconocer que era más un sistema temporal de protección social, ¿no? Exactamente. Y después vamos a hablar de Malawi, porque es un ejemplo de un país que ha hecho mucho para pensar a cómo pasar más por delante de este ciclo anual y trabajar con el Ministerio de Protección Social para pensar a largo plazo. Bueno, voy a la próxima pregunta entonces. Dale, siguiente pregunta, sí. Bueno, la siguiente, sí. No, vas. Siguiente pregunta. Y en contextos en los que la pobreza crónica a medio, largo plazo y las necesidades de emergencia coinciden ampliamente, ¿tiene sentido? Tiene sentido, supongo que es una respuesta humanitaria anual. Los contextos en los que la pobreza crónica a largo plazo y las necesidades de emergencia coinciden ampliamente, ¿tiene sentido una respuesta anual? Aquí, sí, la pregunta va también a temas de situaciones crónicas y versus necesidades de emergencia, ¿no?
Bien, están entrando algunas respuestas. Bien. Bueno, por ahora variado, descartando el absolutamente no. Mientras tanto, ¿alguien quiere hacer algún comentario respecto a esta pregunta? Más o menos es un otro lado de la medalla de la misma pregunta de antes. Malawi es un ejemplo aquí que funciona mucho también. Si puedo entrar. Sí, adelante, por favor. Este es un poco el caso, al menos como lo interpreto aquí en Palestina, ¿no? En el que tienes una crisis absolutamente prolongada en la que el problema es, bueno, un problema político evidentemente, es una crisis de protección, pero bueno, al final tienes un 70% de la población en Gaza está en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué parte de toda esta población puede cumplir un sistema de protección social nacional en un estado que tampoco existe, con proyectos donde vemos que cada vez más el peso de la acción humanitaria crece en detrimento de lo que es el desarrollo y el apoyo a la creación en este caso es la creación de un estado, ¿no? Que tendría que crear incluso su propio sistema de protección. Entonces, cómo trabajar en paralelo las dos cosas es un poco complicado, no sé. Pero pienso que no tiene sentido en el sentido de la planificación anual, se necesita una mayor coordinación y una visión más a largo plazo. Y en Palestina hay mucho trabajo ahora sobre esto, ¿no? Con DG ECHO trabajando sobre el Nexus y empezando un proceso con ILO y con otros y con ustedes. Y sería bueno escuchar de esto también en la sesión ahora que llegamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Bueno, si no volvemos a la presentación. Sí. Un rato. Bueno. ¿Quieres que las ponga una a una? No, Rodolfo. todas están bien. Bien. Bueno, ahora nos enfocamos un poco más a nivel operativo. ¿Cómo alcanzamos ese vínculo, ¿no? Entre protección social y asistencia humanitaria? Y bueno, hay diferentes mecanismos o estrategias y lo podemos pensar del siguiente modo. Podemos pensar en un continuo de alternativas, en la cual en un extremo está ese primer diagrama que dice sistemas independientes, ¿no? Y en el otro extremo está una respuesta a través del sistema de protección social. Ahí Vale está intentando dibujar una línea recta continua. Entonces existe ese continuo, ¿sí? Por un lado, sistemas independientes, por un lado responde protección social con sus estrategias y asistencia humanitaria con las suyas, y en el otro, una respuesta integrada a través del sistema de protección social. Y en el medio hay muchas alternativas, ¿sí? Hay híbridos, digamos. Por un lado, el segundo diagrama habla de alineación y coordinación en los sistemas y en cómo se entrega la asistencia. Y ahora vamos a ir en detalle a qué nos referimos por esto, pero significa que quizás cada sistema tiene, o cada programa tiene su mecanismo de respuesta, pero que se alinean, entonces tienen criterios comunes, o se coordinan, se dividen, por ejemplo, en las regiones del país, o la población a la cual asisten, etc. Entonces hay una alineación, una coordinación. Después un siguiente paso sería ya combinar elementos, empezar a
no solo coordinar, sino combinar. Entonces, por ejemplo, se comparte información, ¿sí? Entonces ya no es simplemente dividirse regiones del país para responder, sino, por ejemplo, se utilizan las mismas fuentes de información y entonces así se combinan, por ejemplo, la información que recolecta el sistema de protección social con la que recolecta el sistema humanitario, y así se toman las decisiones de políticas, ¿sí? Y de respuesta, etcétera, y se llega finalmente a un nivel de integración en el cual la respuesta es integral a través del sistema de protección nacional, ya, digamos, completamente no solo coordinada, sino integrada. Vale, ¿quieres agregar algo? Ahora, lo que sí es ahora vamos a desmenuzar un poco más estas diferentes alternativas. No sé si quieres agregar algo a esta altura. No, está bien. Ok. Por suerte se mantiene ahí tu línea recta. No sé cómo. Bien, gracias. Bien, entonces lo que vamos a proponer ahora es, si recuerdan el primer diagrama, el círculo con las diferentes dimensiones de los sistemas de protección social, te estás quedando sin batería. Entonces, teníamos policy, que son las políticas públicas, después tenemos diseño de programa, y después tenemos las operaciones, la administración e implementación de esos programas, ¿sí? Y entonces, estas diferentes dimensiones se pueden ir vinculando protección social y asistencia humanitaria de diferentes modos, ¿no? Se pueden alinear. Entonces, por ejemplo, hay una coordinación, ¿sí? Esto que decía anteriormente, entonces se coordinan los tipos de respuestas, asistencia humanitaria responde de tal modo, mientras protección de tal otro, o a tal población y a tal población, entonces hay una coordinación. Se pueden también combinar aspectos, por ejemplo, hablábamos antes de targeting, de focalización, el uso de datos y los criterios que se usan para dar la asistencia, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de este continuo, desde respuestas independientes hasta integradas, hay una enorme gama de opciones para cada uno de estos diferentes dimensiones de los sistemas de protección social y de asistencia humanitaria. Entonces, lo que es útil de este esquema es que nos brinda muchísimos puntos de entrada para la vinculación de estos sistemas, ¿sí? No es solamente digamos, cubrir brechas en cuanto a, por ejemplo, a lugares del país a los cuales protección social no puede llegar, ¿no? Por ejemplo, no, va mucho más allá de eso. Hay una coordinación, un alineamiento, una integración posible en muchísimas dimensiones, y aquí entonces abre la oportunidad de modo enorme, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, a continuación, ahora le paso. Adelante, no, solamente decir una cosa, que el problema con una conceptualización que yo, Rodolfo y colegas también creamos nosotros un monstruo, que es el concepto de hablar siempre de expansión vertical, horizontal y todo esto. Eso es importante, pero a veces transforma todo lo simplifica demasiado, y cuando pensamos a las maneras en que podemos vincular sistemas de transferencias en cash con sistemas de protección social, es mejor pensar a cada nivel cómo podemos vincular a cada de estos niveles. No es todo negro, todo blanco, no es que tenemos un sistema, por ejemplo, que es completamente independiente o que utiliza completamente el sistema nacional. No, hay muchas formas que son intermedias, y hay muchas oportunidades para trabajar conjuntamente y pensar cuando hacemos nuestras acciones humanitarias cómo podemos conectarnos con el sistema de protección social, cómo podemos coordinarnos, etcétera. Entonces, por este motivo, queremos ir más adelante del monstruo que hemos creado nosotros. Una pregunta. Sí. Adelante, sí.
Esto de hablar de monstruos da miedo, ¿no? Para estar seguro, según lo que decías, ¿no? Según este modelo que presentáis aquí, se esperaría de un actor humanitario que analice todos estos, esta lista, o que vaya eligiendo, o sea, según decías, se entiende que todo, ¿no? Y nos iremos ubicando en cada uno. Aunque, Exactamente. bueno, imagino que por el mandato o la experiencia o el contexto, pues tal vez yo el tema legal, policy framework, igual no me siento muy capacitado o no veo mucho espacio en X país y va a ser poco lo que voy a hacer ahí, pero que sería como una cosa que habría que valorar, ¿no? En cada uno. ¿Sí? Sí, y ahora vamos a hacerlo conjuntamente con ejemplos de países que han hecho para cada uno de estos, y para cada país el final será diferente porque depende de la situación en el país, cuánto son las capacidades del sector humanitario y de la protección social, cuáles son estos marcos legales en el país, depende del tipo de choque, como dijo antes Rodolfo. Entonces tienes que considerar todo y hacer una escogida que sea informada, pero analizar cada nivel atentamente. Y ahora vamos a hablar de cada de estos niveles de oportunidades posibles. Sí, ahí es para los actores humanitarios, digamos, ir a través de estas dimensiones y pensar en cuáles son sus ventajas, pero también para el sistema de protección social, revisar qué aspectos realmente necesitan asistencia. Entonces, dependerá mucho del actor, del contexto, de los choques. Entonces, por ejemplo, toda la coordinación a nivel por ejemplo, estaba pensando recién en, bueno, en términos de registro, hablábamos de migrantes antes, bueno, registro de migrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un actor clave como ACNUR, y esto lo hemos visto en muchos países, suple las brechas que tiene el gobierno para registrar. Ahora, eso no significa que después, como decía Valentín antes, tenga que estar involucrado en la expansión y la asistencia de un programa de transferencias monetarias. Puede simplemente dar cubrir esa brecha por parte del gobierno. Bien, pasamos ahora a la siguiente slide. Lo que nosotros proponemos es ir por cada una de estas dimensiones: política pública, diseño de programa, administración. Vamos a presentar vamos a comentar muy rápido, como una muestra muy breve de algunas experiencias, como para que veamos cómo ha logrado alinearse, coordinarse o integrarse en estas diferentes dimensiones. Y nos encantaría escuchar de ustedes también experiencias, quizás sobre las que nosotros comentamos u otras que ustedes tengan, para que todos veamos cuáles son las opciones posibles y también desafíos y lecciones de ese tipo de vínculo, ¿no? Bueno, empezamos con política pública. Bueno, cuando estaba revisando la presentación se me ocurrieron algunos ejemplos que quiero abordar rápidamente. Por ejemplo, en términos de financiamiento, y sé que hay alguien que nos acompaña, se va a encontrar el nombre, Belén, que está del PMA Ecuador, hace unos años en respuesta a el terremoto que afectó al país, a Ecuador, en 2016. Una estrategia fue justamente el PMA respondiendo financieramente a través del Sistema Nacional de Protección Social. Entonces los recursos del PMA, y esto recuerdo en su momento que fue una decisión clave para el PMA, estaba por un lado ir y responder en este continuo de modo independiente, o canalizar los fondos a través del sistema de protección social, con todos los pros y los contras que eso podía tener. Era algo que en ese momento no se hacía mucho, ¿sí? Y al final se decidió responder a través del sistema de protección social porque se podía llegar a una mayor cantidad de población, porque se fortalecía
los sistemas de protección social nacionales, etc. Entonces, la respuesta al terremoto, después el PMA tuvo otras respuestas complementarias, pero la respuesta central fue canalizando los recursos a través de la respuesta del gobierno en cuanto a la protección social. Otro que quería compartir, en Colombia, en términos de coordinación, de gobernanza, en Colombia hace ya 2 años el gobierno desarrolló junto con, y también sé que hay representantes de Colombia, así que pueden agregar, desarrolló junto con actores de asistencia humanitaria unas guías para la implementación de programas de transferencias monetarias, guías con principios básicos, ¿sí? Que establecían, por ejemplo, los montos, algunos criterios, etcétera, principios como para que todas las respuestas humanitarias a los diferentes choques, Colombia por supuesto que está afectado por diferentes tipos de crisis, y también la respuesta de gobierno se construyan sobre la base de determinados principios, ¿sí? Entonces, una coordinación y alineación, ahí ya no necesariamente hablamos ni de combinación ni de integración, hablamos simplemente, digamos, en el continuo sería en el segundo casillero, simplemente de criterios comunes y básicos, principios, ¿sí? Y eso, en su momento, fue desarrollado a través de un diálogo que recuerdo llevó algún tiempo. Y también dentro de esta dimensión de política, podemos hablar de cuestiones de fortalecimiento de capacidades a nivel de política pública. Hemos visto en muchos países, por ejemplo en República Dominicana, ha habido mucho trabajo en términos de planes de contingencia para responder a diferentes choques. En estos planes han estado involucrados algunas organizaciones de asistencia humanitaria, planes que, por otro lado, fueron diseñados para otro tipo de choques. Hablamos antes de estos choques recurrentes, entonces más para choques climáticos y sobre todo huracanes, etcétera, que por supuesto afectan mucho al país. No tanto para otros choques como por ejemplo una pandemia, entonces esos planes de contingencia no fueron necesariamente utilizados en respuesta a la pandemia, pero bueno, este era un choque que era más difícil prever. También muchos países del Caribe, donde se han realizado talleres conjuntos entre actores de asistencia humanitaria, actores de gestión de riesgo y actores de protección social, como para empezar a desarrollar capacidades conjuntas, sobre todo en cuanto a, no solo, por supuesto, la entrega de asistencia, sino también a y que la preparación de los sistemas esté informada por los riesgos que afectan al país, ¿no? Y eso lo hemos visto mucho en muchos países del Caribe. Bueno, dejo ahora, Vale, si quieres agregar algunos ejemplos más. Y después antes que vaya yo, hay Cecilia y creo Belén con la mano levantada, si quieren ustedes antes. Cecilia, Belén. Sí. Hola. Dale, Belén. Dale, Cecilia, está bien. No, solo porque estuve directamente involucrada y fue el primer caso que nombraron, justamente en el aspecto legal de la carta de entendimiento que se firmó con el gobierno de Ecuador para el trabajo del PMA. Ahora yo no trabajo más para el PMA, pero en esa época estuve directamente involucrada en todo el proceso del aspecto legal. Fue bastante complejo, se tardó mucho. El PMA entregó el dinero y el gobierno finalmente hacía el targeting y se hizo la implementación a través de su sistema, de su network que tenían que en el momento en que lo conocimos, por supuesto, era una maravilla, porque la entrega se hacía a través de un sistema financiero completo en que tenía una ramificación enorme.
y también se podía conocer el momento exacto en el que fue entregado. Entonces, la parte operativa funcionaba muy bien. La parte política fue la más difícil. Esa fue la más compleja y la que retrasó mucho el inicio de las entregas. Pero de ahí, cuando comenzó a funcionar, pues funcionó bastante bien. El targeting también tenía como, para una emergencia uno tiene que hacer unas evaluaciones un poco más rápidas, un poco más prácticas, ¿verdad? Y las evaluaciones eran un poquito largas. Entonces el targeting también demoró un poco. El inicio fue un poquito duro, pero cuando ya siguió, pues fue bien. Muchísimas gracias por tu comentario. Es muy bueno tener la opinión de alguien que estuvo directamente involucrado. Yo tuve la suerte de hacer para el PMA como la revisión de esta experiencia, así que si alguien está interesado después les podemos compartir el documento. Pero ahí hay una tensión que es muy interesante y que seguramente en otros casos también se enfrente, que es, bueno, el PMA responde a través del gobierno, fortalece las capacidades del gobierno, puede llegar a mucha más gente, esto que estabas mencionando también de las capacidades del gobierno, pero por otro lado, por toda una cuestión política y también de trabas del gobierno, quizás la respuesta se demora, ¿sí? Entonces, hay una tensión ahí a la cual estuvo expuesta el PMA en esa respuesta, pero que sabemos que es común en otro tipo de casos, ¿no? Muchas gracias. Creo que estaba Belén también, para hacer un comentario. Sí, justo, y muchas gracias por lo que has comentado antes, porque les quería contar que ahora también para la respuesta al COVID estamos llevando a cabo un proyecto conjunto al gobierno también, a los sistemas nacionales de protección social, pero ha pasado exactamente lo mismo. O sea, el tiempo que se ha destinado a acuerdos y poder llegar al final a un trabajo conjunto, pues ha sido de meses. Ya por fin podemos decir que estamos terminando con este proyecto, pero sí, el inicio ha sido muy duro. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, pues hemos visto, disculpa, Vale, un segundo, hemos visto en otros países, bueno, un caso es un acuerdo entre el PMA y República Dominicana, pero esto ocurre en otros países del mundo también, ya acuerdos contingentes en los cuales cómo, cuándo, etcétera, se van a transferir los recursos por parte del PMA o quien fuera, se llegan a estos acuerdos antes de que ocurra el evento, ¿no? Entonces eso digamos, uno esperaría que eso podría facilitar y acelerar el proceso. Pero bueno, sabemos que si no es difícil. ¿Vale? Bueno, sí, gracias para los ejemplos y las historias que están detrás de los ejemplos, porque son estas las más importantes. Les voy simplemente a dar una visión un poco más global para demostrar que muchos de estos procesos son comunes. Ahora ya empiezan a diventar bien utilizados en muchos países. Entonces, Isidro creo había dicho que en Filipinas también, por ejemplo, el PMA había puesto sus recursos en los sistemas nacionales para la respuesta a Haiyan. En Vanuatu ahora hicieron para COVID un Multi-Donor Trust Fund donde diferentes donantes ponieron sus recursos todos juntos para contestar en la respuesta humanitaria, pero también con el ministerio. Y los recursos eran, they were managed, geridos para el ministerio, pero en conjunto con los actores humanitarios. En Madagascar había un proceso más o menos de largo plazo donde PMA, UNICEF, UNDP, Banco Mundial estaban trabajando para unos años y habían ya empezado a pensar a protección social reactiva ante emergencias y fue muy rápido en este caso crear misma cosa como un Multi-Donor Trust Fund y en muy poco tiempo empezar trabajando con el gobierno con dos sistemas que operaban conjuntos pero con la misma fuente de financiamiento desde todos estos actores. Cuando pensamos a los marcos legales de políticas, lo que quiero decir a todos es
en el corto plazo no hay mucho que se puede hacer para cambiar el marco legal, pero es importante para los actores humanitarios comprender cuál es la visión estratégica del Estado e intentar de alinearse a esta por el posible, obviamente, y complementando donde están las faltas, por ejemplo, el problema de migrantes, etc. En el largo plazo se puede influenciar también el marco legal. Tenemos ejemplos como en Turquía, donde un trabajo de medio plazo con ECHO, con PMA, con la IFRC, todos conjuntos trabajando con el gobierno para crear el Emergency Social Safety Net y SSN, ahí con el tiempo lograron cambiar también el sistema de cambios legales para la identificación de refugiados, trabajando conjunto para crear este programa. Y hay ejemplos similares en Malawi ahora, donde conjuntamente actores humanitarios con el gobierno trabajaron sobre un plan para una visión conjunta para contestar al COVID, porque estaban construyendo sobre un pasado, trabajando conjunto para muchos años para contestar a las sequías recurrentes, como decimos antes. Sobre la coordinación, hay muchos ejemplos de donde invertir en la coordinación tiene resultados, invertir con posiciones financiadas para coordinar entre el gobierno, entre los actores humanitarios, personas, cash working groups, incorporar personas de protección social, trabajar sobre estas relaciones. Y tenemos ejemplos en Irak, en Mauritania, por ejemplo, y podemos hablar más. No sé si ustedes tienen ejemplos en la región para compartir. Y no sé si me entienden cuando hablo este español un poco raro. Sí, te entendemos perfectamente bien. Si no podemos igual seguir adelante, nos quedan aprox 15 minutos para volver con el grupo grande. Un segundo antes de pasar, yo quería agregar lo siguiente. Muchos de estas estrategias de coordinación y de alineamiento, etcétera, que también Valentina estaba mencionando, son relevantes tanto para, y antes hablamos de protección social rutinaria, como para respuestas. Los Multi-Donor Trust Funds sabemos que han tenido muchos efectos en muchos países para asistir y desarrollar protección social regular. Entonces después, cuando ya existen, es más fácil escalarlos o utilizarlos para respuestas a emergencias. Lo mismo con los mecanismos de coordinación, todos los working groups, si ya existen, ya hay confianza entre los diferentes actores, después son utilizados durante una respuesta a una emergencia. Entonces este vínculo entre lo rutinario y la emergencia, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios o ejemplos, pasamos a la siguiente slide. Bien. Bueno, aquí cubrimos temas de diseño de programa, diagnóstico de vulnerabilidades, focalización, determinación de elegibilidad, determinación de montos, frecuencia de transferencias, modalidades, el tema de condicionalidades también, todos esos aspectos. Bueno, algunos ejemplos muy rápido. Por un lado, en términos de diagnóstico de vulnerabilidades, hay muchísimo en muchísimos países, no podemos mencionar solo unos pocos, de actores que son muy fuertes en diagnósticos rápidos de necesidades y que lo hacen de modo, digamos, independiente y proveen esa información a los gobiernos, o que lo hacen coordinados con los gobiernos, incluso que combinan sus capacidades con los gobiernos. Sabemos de muchas organizaciones de asistencia humanitaria que apoyan, por ejemplo, se ve el caso de Jamaica, para nombrar uno rápidamente, pero en el Caribe hay muchísimo, que suplen la falta de capacidad de los gobiernos para evaluar daños luego de un choque, y que esa
esa deficiencia por parte de los gobiernos es compensada por organizaciones de asistencia humanitaria, que son las que en el fondo hacen las evaluaciones de daños y de vulnerabilidad, etc. Después, también quería compartir muy brevemente, y podemos compartir un informe después, un ejemplo de El Salvador. Acá tenemos varios colegas de El Salvador, en cuanto a focalización en respuesta a la sequía, que también es un tema recurrente en algunas zonas de El Salvador, por el corredor seco de Centroamérica, etc. Hace 2 años creo que fue, el PMA junto con el gobierno decidieron responder a la sequía con programas de transferencias in-kind y cash, y lo que básicamente hicieron fue dividir la población y las zonas geográficas a las que se alcanzaba, ¿sí? Algunas fueron cubiertas por el gobierno con transferencias in-kind, otras por el gobierno con transferencias de efectivo, y otras por el PMA también con efectivo. Entonces, esta coordinación en cuanto a la focalización, y de nuevo volviendo al tema de brechas en la capacidad del gobierno, sabemos que el sistema de protección social en El Salvador, si bien ha mejorado a lo largo de los años, todavía no logra tener cobertura nacional bueno, etcétera. Entonces, esta combinación, esta coordinación con la asistencia humanitaria fue importante en ese sentido. Montos, frecuencias, modalidades. Bueno, vuelvo, para ser breve, al caso anterior de Colombia, en el cual se acordaron principios claves, en particular el más difícil de alcanzar en términos de acuerdo, pero también muy importante, fue el tema de los montos, ¿no? Claro, a veces hay muchas disparidades o visiones diferentes entre los montos que tienen sido otorgados por parte de la asistencia humanitaria y por parte del gobierno, y esto puede generar conflictos a nivel local, sobre todo con beneficiarios regulares de protección social recibiendo montos mucho menores a asistencia humanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, en Colombia, estas guías de principios que había mencionado anteriormente, uno de los puntos centrales fue acordar los montos de las transferencias. Bien, dejo aquí para que podamos avanzar. No sé si ya tenemos algún comentario o alguien quiere decir algo, si no, pasamos a Valentina. Y los invito a que hagan, a que aporten. Quería escuchar del caso de Palestina, por ejemplo, sobre este tema, si sería posible. Porque sé que sí hay un tentativo de coordinación sobre estas temáticas. A ver, sí, la verdad es que nosotros nos hemos unido al grupo de donantes multipurpose del grupo de un programa de Multipurpose Cash Assistance recientemente, con lo cual pues estamos un poco aterrizando en donde estamos, ¿no? Sí que sabemos que desde el Cash Working Group, que es muy activo, sí que se ha definido, se trabaja con el Ministerio de Asuntos Sociales, se comparte la base de datos de beneficiarios, se seleccionan a partir de las listas del Ministerio de Asuntos Sociales, que luego ya pues hace un doble chequeo. Ahí está un poco el reto, ¿no? de cómo identificar realmente a los más vulnerables y quienes entran en el programa no en el programa nacional, que no tiene capacidad de cubrir a todo el mundo. Sí que se han llegado la canasta básica se ha utilizado una metodología, creo, un poco distinta a la del Ministerio, pero los montos han salido parecidos y se ha acordado se ha alineado con la cantidad que ofrece el Ministerio del Programa Nacional de Protección Social de Familias Vulnerables. Y luego sí que se ha definido otra cesta de supervivencia para respuestas de emergencia, ¿no? Para choques puntuales que ahí está. Pero no, esto es todo lo que sé de momento. Seguramente sabrás tú más, Valentina. No, es fantástico, gracias. Y Mónica tiene la mano levantada.
Sí, qué interesante que en Palestina hayan logrado articular con el Estado, porque aquí, por ejemplo, estamos desde el subgrupo de CBI justo en una discusión esta semana, porque estamos de nuevo en cuarentena focalizada. Entonces, el Estado decidió el año pasado brindar, por ejemplo, un monto, ¿verdad? Y lo que hicimos los del subgrupo, todos los socios que hacemos Cash Transfer, fue equiparar el monto, ¿no? Para no crear estas discordancias. El problema ahora es que el gobierno ha decidido reducir el monto. Entonces, ahí es donde estamos en una discusión. De hecho, hay una reunión en paralelo ahora para con un equipo técnico definir esto, porque ¿qué hacemos ahí, no? O sea, si la justificación era en base a la canasta básica y además sabemos, porque bueno, el contexto con migrantes y refugiados es diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, equiparamos un monto en base a una canasta básica, pero de población local, cuando sabemos que las necesidades de la población migrante y refugiada son muy diferentes, por ejemplo, con alquiler, ¿no? Entonces, está siendo todo un debate ahora de realmente si se debería o no, ¿verdad? Y ahí es donde quizás retomo un poco con lo que mencionaban al inicio de las evidencias, ¿no? O sea, ¿cuál es la evidencia en este caso? Eso es lo que yo estoy planteando en el subgrupo como punto focal, ¿no? O sea, tomamos la decisión simplemente para no crear esta discordancia con el gobierno y decir, bueno, ellos han decidido este monto, nosotros lo damos, a pesar de que estamos en marcha de hacer un estudio de mercado que va a demostrar que la canasta básica no es suficiente. Entonces, es súper complicado. Creo que las experiencias de otros países ayudarán a entender cómo vincular al gobierno en estas decisiones, considerando que el gobierno no está incorporando la asistencia a migrantes y refugiados, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado y que me toca así muy de cerca ahora mismo y que también me gustaría escuchar de ustedes, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo debería ser? O sea, entiendo que deberíamos articular, pero el gobierno ya tomó la decisión. Además, bueno, la situación política en Perú es otro tema, ¿no? Entonces, ya han tomado la decisión de reducir el monto, ¿verdad? Ahora son como unos $45 menos por familia. Y entonces ahí, o sea, ¿qué deberíamos hacer? O sea, no sé si ha habido algún otro país que pueda compartir. Nos hemos dado 15 días los del subgrupo para buscar más información y discutir. Pero sí sería interesante eso, ¿no? O sea, no hay una evidencia, no hay una justificación técnica, simplemente han decidido reducirlo. Entonces, ¿qué hacemos con la población? Que además es más de 1 millón que tenemos acá que no se benefician de este subsidio del Estado y que sabemos que además el que habían decidido en el Estado ya no era suficiente antes, ¿no? Me gustaría escuchar, no sé qué opinan ustedes para también hacer esos aportes al subgrupo de Perú. Corto. Súper interesante. Necesitaría un workshop sobre esto solamente, esta temática, porque es una temática compleja y hay por lo menos otros 4 o 5 países donde esta misma cosa está capitando ahora en este mismo momento. Entonces no estás sola y hay muchas maneras diferentes de lograr cambios sobre esto. Una cosa que mencionaste es muy importante, que ustedes tienen la capacidad de hacer estudios de mercado, etcétera. Estas son cosas que muchas veces los gobiernos no hacen y estas capacidades son una de las otras capacidades que son importantes del sector humanitario que pueden ofrecer al gobierno para basear sus decisiones sobre evidencia también, pero no es tan simple porque ellos se enfrentan a diferentes trade-offs que ustedes. Creo que voy a compartir un poco de materiales después, pero quería escuchar otros que tienen la mano levantada también. Isidro. ¿O estaba Oscar antes? Oscar está antes, sí. Hola. Bueno, muchas gracias por la palabra. En realidad, bueno, en el caso de Centroamérica, el contexto de los programas de protección social, sistemas de protección social, en realidad bastante desconfianza de parte de los actores humanitarios, ¿verdad? Estos sistemas en realidad, bueno, dependen de la presidencia o de la vicepresidencia del gobierno o del despacho de la primera dama y históricamente pues han estado vinculados a procesos débiles de focalización de beneficiarios,
y acciones muy enfocadas en temas más proselitistas, ¿verdad? O sea, más con un enfoque de atención política. Llegó al Cash Working Group de Honduras una solicitud de parte del Sistema de Protección Social para un acuerdo ejecutivo para respuesta al COVID, a la emergencia por COVID-19 en el país. La idea era que el Cash Working Group pudiera ser veedor de la implementación de ese acuerdo de ese acuerdo presidencial, ¿verdad? Se juntaron 8 instituciones de gobierno, la que se encarga de focalizar beneficiarios, la del registro único de participantes, las instancias de gobierno que tienen que ver con el tema de identificar, de manejar la base de datos de emprendedores a nivel país, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta solicitud no cuadraba o no se alineaba a los mandatos de las instituciones que conformaban el grupo, ¿verdad? Al final fuimos 2 instituciones las que tomamos el reto, iniciamos un proceso, no lo llamamos al final, no lo denominamos veeduría, sino acompañamiento técnico a la implementación. Y fue un proceso bastante interesante, ¿verdad? En realidad existen muchas debilidades de estos programas en cuanto al tema de focalización de beneficiarios, muy poca promoción o muy poca comunicación con los beneficiarios finales o participantes finales del programa, ¿verdad? Al final, el porcentaje de eficiencia, de cobertura, perdón, la cobertura final de beneficiarios llegó a un 52%, tiempos totalmente dispares a los planificados en cuanto a la ejecución. Y bueno, esa fue en realidad nuestra oportunidad para entender cómo un actor humanitario puede colaborar con la implementación de un programa de este tipo, ¿verdad? Se ha realizado la devolución de resultados de las recomendaciones y hallazgos del proceso, y la idea es que a través de este acuerdo presidencial se va a tratar de escalar estas recomendaciones y estos hallazgos a los diferentes programas de protección social. Siento que en la región Centroamérica en realidad estamos, bueno, ustedes como expertos a nivel global lo saben, en realidad estamos en pañales, como decimos. Tradicionalmente en Honduras estamos en pañales en cuanto a tener una claridad de cuál puede ser ese aporte o cuál puede ser ese mecanismo de interacción entre el sector humanitario y los programas de protección social. Pero si las instituciones en realidad no tomamos un papel de liderazgo y no tomamos un papel en realidad muy alineado a tratar de mejorar los aspectos de efectividad de los programas de transferencia monetaria, en realidad vamos a seguir con lo tradicional de brechas en cuanto a la atención, ya sea en momento de emergencia o permanente, de estos programas, ¿verdad? Y obviamente van a continuar realizándolo de manera poco eficiente. Solo un comentario rápido como maestro del tiempo. Estamos al tiempo para volver. Estamos hablando con las compañeras de los otros grupos y si os parece tomamos 10 minutos más, pero en 10 minutos ya nos llegará el mensaje de volver. O sea, súper si podemos escuchar unos comentarios más y luego lo que queréis plantear también Valentina y Rodolfo. Bien, muchas gracias. Había otro comentario, ¿no? Hay otra mano levantada. Sí. Creo que Isidro, ¿no? Sí, la mía. Bueno, quería mencionar, como habéis hablado de los montos, creo que el caso de Colombia también es interesante. Bueno, creo que el gobierno se centraba el sistema de protección social del gobierno se centraba en dar asistencia a la población local, ¿no? Desplazados
retornados de Venezuela, había muchos, ¿no? Y el sector humanitario, Naciones Unidas y ONGs, nos dedicamos a la población migrante venezolana, ¿no? Y cuando se calculaba, especialmente el PMA, y se calcularon los montos a dar a la población en temas de necesidades básicas, ¿no? El monto calculado por el sector humanitario era mayor que el del gobierno, ¿no? Y ahí sí que hubo cierta tensión, ¿no? De que el gobierno, pues eso, si los actores humanitarios iban a dar más, pues el gobierno iba a quedar ahí en una mala posición, ¿no? En frente a la población. Junto que había ya problemas de xenofobia, de quejas, ¿no? De toda la población migrante que llegaba al país, ¿no? Me parece interesante lo que ocurrió allí. Y también contar que en mi experiencia, normalmente los actores humanitarios siempre, para el tema de seleccionar la modalidad para dar asistencia en tema de si dar transferencias monetarias o ayuda en especie, sí que miraron mucho el tema de los mercados y el tema de la factibilidad, ¿no? De qué opción es mejor. Eso nunca lo he visto yo. A veces he preguntado de cuál es en qué se basan, ¿no? Normalmente he visto que se suelen dar transferencias monetarias, y cuando he preguntado en qué se basan, por qué decidieron dar transferencias monetarias y no seguir dando en especie, no había nada, simplemente era una decisión tomada, pero no había ninguna metodología ni ningún proceso para decidir eso, ¿no? Eso es mi experiencia, ¿no? Una diferencia bastante grande que he visto entre actores humanitarios y sistema de protección social estatal. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. Un comentario rápido volviendo al tema de Honduras que describen anteriormente. El tema de corrupción y de falta de transparencia por parte de protección social en algunos países de la región, por supuesto que es clave, ¿no? A la hora de decidir responder junto con protección social. Entonces, por un lado, ya habíamos mencionado al principio, no siempre protección social es el vehículo adecuado. Entonces, si la corrupción, la falta de transparencia, etcétera, es demasiado elevada, quizás la decisión adecuada es no responder a través del sistema de protección social. Por otro lado, también los actores humanitarios pueden contribuir a mejorar la transparencia del sistema de protección social. Entonces, ese factor, yo antes había dado el ejemplo de países en conflicto, pero por ejemplo el factor de corrupción y de falta de transparencia es más importante todavía para muchos países de América Latina y el Caribe. ¿Vale? Sí, no, quería hablar más del tema de los montos, pero no tenemos tiempo, porque es un tema tan importante. Y la verdad es que el gobierno, a veces es la verdad que no hay motivo para el monto que escogen, pero muchas veces hay motivos que no pueden declarar públicamente, que son ligados a los andamientos nacionales de los salarios, salario mínimo, presiones políticas, el desiderio por el gobierno es más alto el desiderio de cubrir más personas y a menor nivel de adequacy de los transfers, y como actores humanitarios es importante comprender las presiones que ellos tienen y trabajar con ellos para empujar, utilizando evidencia, pero también comprendiendo las otras fuentes de presión que los humanitarios no tienen. Entonces, a veces ponerse como yo soy superior, yo he hecho todos esos cálculos y tengo la evidencia para demostrar que el monto tiene que ser esto, no funciona para convencer. Pero sí, es una discusión más larga y voy a compartir unos recursos que pueden tal vez ser útiles para el futuro. No sé si en los próximos 15 días va a resolver el problema tuyo, Mónica, pero... vamos a hablar rápidamente, Rodolfo, de esta última parte. Ya mencionaste al tema de accountability también. Sí, muy rápidamente el tema de operaciones, hay muchos ejemplos.
quizás, ya se me fue el nombre, pero nuestra colega que trabaja en Brasil quiera contarnos un poco sobre la experiencia. Otro ejemplo a destacar rápidamente es en Colombia, y hay información de esto, lo que se llama un piloto en Arauca, que es una región que está es limítrofe con Venezuela, entonces recibe muchos migrantes. El PMA junto con el gobierno están implementando un programa de transferencias monetarias, y esto ha implicado coordinación a muchísimos niveles, pero uno que quiero destacar en particular es el tema de información. El SISBEN, que es el registro social con información de potenciales beneficiarios de protección social y de otros sectores, esa base de datos fue compartida con el PMA y también la base de datos de la gerencia de frontera, y estas dos bases de datos las utilizó el PMA, hizo sus análisis, los compartió por supuesto con el gobierno, y juntos acordaron los criterios, etcétera, para alcanzar a la población beneficiaria, tanto migrantes retornados como colombianos que viven en la Arauca. Bueno, y la otra que menciono rápidamente, en Dominica, en respuesta a el huracán María de 2017, PMA y UNICEF respondieron utilizando el sistema, utilizando el sistema de protección social, y en particular el mecanismo de pago, que es bastante rudimentario, todavía las transferencias son manuales, pero que de todos modos lograron una respuesta bastante oportuna en un contexto muy difícil. Entonces, se utilizó básicamente el mecanismo de pago existente, que no era electrónico, que es lo que por lo general se tiende a priorizar en otros países. Listo, cierro acá. No sé si Vale, vos querés agregar algo y abrir para alguna otra. Solo muy rápidamente, que hemos hecho muchos ejemplos del PMA porque son disponibles, pero hay muchos otros que son de organizaciones más pequeñas y locales. En Congo recientemente, por ejemplo, el proceso de outreach, de comunicación con la población fue reforzado desde muchas pequeñas organizaciones trabajando con refugiados y coordinándose con el registro social y con el gobierno nacional. Misma cosa en Turquía con Red Cross y otras organizaciones locales, complementando un sistema que ya era bastante fuerte, pero no suficientemente fuerte para contestar a los bisognos por ejemplo, también del idioma que necesitaban los refugiados de Siria. Hay muchos ejemplos, y voy a compartir un documento donde estos están descritos más, pero sí, si podemos cerrar con Brasil. No, tenemos solo 56 segundos. Y una cosa más, perdón, Sí. Valentina. Habíamos quedado antes de cerrar, si queréis sacarnos una foto con las cámaras, o sea, esto empiezan a... Entonces, yo diría, no sé si quieres compartir algo más, pero nos quedan realmente segundos. Bueno. Vamos a compartir después más referencias. Seguramente habrá más eventos. Vemos que esto daría para, evidentemente, una actividad solo sobre protección social. Si dejas de compartir tu pantalla y los compañeros y compañeras quieren poner su cámara, pues podemos tener un recuerdo de esta intensa sesión. Y bueno, ahora volveremos con los compañeros a compartir un poco las ideas y un breve resumen, y si queréis añadir cosas, pues ahí estaremos. Y